círculos raros de radio, estos, los ORC. Siempre me sale OCR por ORC, Odd Radio Circles. Literalmente, círculos raros de radio. No los de las Or- cosechas, los de radio. O sea, esto podría ser para premio de la categoría de peor nombre en astrofísica, pero bueno, pues ha salido publicado un artículo, creo que en Monthly Notices, es de un grupo de Australia, Ángel, que quizás conoces a Ray Norris, el primo de Chuck. Creo que fue el que descubrió estos ORCs, ¿no? Originariamente. Eh, sí, además yo he trabajado con él y pertenezco no a este grupo de investigación en concreto, pero sí en otro, porque los ORCs se descubrieron con el interferómetro australiano, con el nuevo, con el ASCAP. El ASCAP. Hace un par de años el artículo se publicó precisamente por Ray Norris, que trabaja tanto en CSIRO, en CSIRO, que era cuando yo me vine a Australia, de hecho era compañero mío. CSIRO son las siglas como el CSIC español, el organismo gubernamental que controla la ciencia en Australia en muchos aspectos. Commonwealth Science Industry Research Organization, Ujú. CSIRO. CSIRO, uy, que me cuesta decirlo en español algunas veces. Y bueno, entonces ellos de hecho, CSIRO es uno de los que controlan el radiotelescopio nuevo, el ASCAP, que es con el que se descubrieron estos objetos que aparecían en las imágenes de radio, en radio continuo. Ya lo hemos explicado en otro episodio, hemos hablado ya un par de veces de estos bichos, porque era muy raro, era una cosa bastante grande que no se sabía dónde estaban, porque claro, cuando tú ves una imagen en radio continua, pues cuando ves una imagen del cielo, pero en estos colores, pero no tiene distancia, no tiene forma, no tiene un espectro, no sabe dónde están. De hecho, es una de las cosas, los problemas que había al principio. Y vieron que que encontraron varios, no solamente uno, dos, tres, llegaron a aparecer cuatro o cinco, creo que cinco en total. Y entonces, pues, lo que han hecho es conseguir nuevos datos, ya no con el ASCAP, con el radiointerferómetro australiano, sino usando MERCAT, que es el otro radiotelescopio, el que está en Sudáfrica, otro precursor, no encontraba la palabra, el otro precursor del SK, del Square Kilometer Array, que es este gran radiotelescopio que se va a terminar de construir para principios de la siguiente década entre Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y que va a detectar cosas en radio que no hemos visto antes. Pero MERCAT tiene más resolución espacial y además es bastante más sensible porque tiene 64 antenas de 13 metros y medio. El 70% de la antena están dentro de un diámetro de un radio, son en un diámetro de 1 kilómetro, una parte incendiaria. O sea, que por lo que es bastante más sensible y las antenas que están fuera pues pueden dar la resolución espacial. Entonces obtuvieron tiempo del director para el 6 de junio de 2020. Estaba observando uno de estos bichos, el ORC-1, que era el más brillante de todos, y pues lo detectan muy bien, y no solamente eso, sino que son capaces ya de empezar a resolver subestructuras dentro de este objeto. Y es bastante interesante. Bueno, antes, un apunte que tengo aquí que me he puesto como importante, que esto te va a llamar la atención, Héctor, es que a la hora de reducir los datos, el 50% de los datos se tuvieron que eliminar por radiointerferencia. Ujú. Ujú. Pues no sé cuánto estuvieron observando, del orden de 12 horas que estuvieron observando, pues la mitad pues tuvieron que echarla fuera porque aún así hay radiointerferencia. No quiero pensar de dónde vienen muchas de estas, porque este sitio es supuestamente tranquilo. No es tan bueno como como donde está el ASCAP, pero es también bastante bueno. Y bueno, Eso hicieron eran los varias, investigadores con el móvil, seguro, mirando el WhatsApp y esas cosas. o varios Starlink pasando por encima. Ah, vale, vale. Ah, por ahí ibas, no lo había cogido. Vale. Pero obviamente no dicen, simplemente dicen, hacen ese comentario y me llamó la atención. Entonces, bueno, en la imagen que consiguen, porque además ellos, pues, como muchas veces pasa en radioastronomía, pueden conseguir no solamente la imagen, lo que es la imagen directa, sino la polarización, estudiando los parámetros de estoque. Eso te lo sabes tú mucho mejor que yo, desde luego. Entonces, la imagen que consiguen es bastante más profunda, de hecho es 10 veces más sensible que la que se había tenido anteriormente, tiene el doble de resolución angular, 6 segundos de arco de resolución,
Y aquí ya se ve claramente que la galaxia central que aparecía en el centro, pero es una pequeña galaxia que se creía que estaba asociado a este objeto con esta galaxia central, pero era una galaxia elíptica, un poco sosa. Y ahí sí aparece por primera vez emitiendo en radio, que está ahí. Ya dice, esta es provocado por esta galaxia. Y no solamente eso, sino que algunas de las galaxias que están alrededor aparecen muy bien conectadas con algunas de las subestructuras que se ven por ahí. Está esta imagen tan chula que no me quiero enrollar, ya sabéis que me he enrollado demasiado. Sí, se ven como estos dobles lóbulos, que ahora os Las contaré lo que burbujas. puede ser. Yo sigo siendo de la vieja escuela y sobre todo las cosas que me gustan y particularmente si estoy contándolo a vosotros, es que me gusta tenerlos, miraros que los tengo subrayados, porque me resulta más cómodo que estar con el ordenador. Primero, y eso que tengo dos ordenadores, con el que estoy hablando y con el principal, que es por lo que tampoco comparto las pantallas. A lo que iba, bueno, pues entonces nada, han estudiado la polarización, han comprobado que es de lo que sabían, radiación sincrotrón y tal y cual, y entonces pues hacen un estudio de qué pueden ser este bicho, y hay tres opciones a lo que pueda ser. La primera explicación es que puede ser una onda de choque esférica que se origina en la galaxia central y por la expansión, pues es por lo que se va viendo esta estructura difusa. Y esta tiene mucha chicha porque puede ser consecuencia de un evento cataclísmico, por ejemplo, la unión de dos agujeros negros supermasivos. Pero obviamente no es una cosa que ha pasado ahora. Estos bichos, pues para que tengan esta estructura, han tenido que pasar pues, hace casi mil millones de años, de un momento en el que lo estamos viendo. Hay otra explicación, que esta también está chula, y que de hecho, cuando miramos otra vez esta imagen, pues podría ser una radiogalaxia, pero que estamos viendo los dos lóbulos de la radiogalaxia, pero uno encima del otro. En el campo, en el mismo eje de visión, en la misma línea de visión, estamos viendo una superpuesta sobre la otra. Si la pudiéramos ver desde otro sitio, veríamos los dos lóbulos sin mayor problema. Efectivamente, aparece uno ahí y el otro que lo está dibujando Francis perfectamente ahí, con la galaxia que está en el centro, que es esta elíptica pequeñita que se ve amarillita, que esa también es la que tiene radio continuo. Ángel, una pregunta. Cuando se descubrieron los orcs estos, lo que se señaló en aquel paper es que muchos de ellos eran extrañamente circulares, o sea, que su circularidad era muy buena. Entonces, si fuesen objetos no esféricos, no debería ser así. Entonces, tendríamos que decir que algunos orcs sí que son objetos muy esféricos, pero que otros quizá no lo sean y se deban a la perspectiva, ¿no? Podría ser, pero entonces ya estaríamos moviéndonos más en el campo de radiogalaxias, en concreto. Un orc es un tipo nuevo de radiogalaxia. Vale. Está originado porque además, bueno, esto sí, ¿no? Porque está originado por lo que está pasando en el centro. Espérate un momento, que ahí quizás me estoy colando un poco, porque depende de cómo define radiogalaxia, si en verdad es porque la emisión que se tiene del agujero, por consecuencia del agujero negro supermasivo que está en el centro. Tendría que mirarlo, pero bueno, que en principio la aproximación pues, podrían ser esa. Y la tercera opción, la tercera hipótesis que ponen es que sea la consecuencia de la interacción entre galaxias y que también por consecuencia de la formación estelar y pues, ha metido radiación sincrotrón por la explosión de supernova o algo de eso. Entonces, en este artículo exploran con un poco más de detalle y con ciertos modelos pues una de estas hipótesis, la primera, la de que sea consecuencia de que ha habido una explosión violenta en el centro, en la galaxia, y que lo que estamos viendo simplemente es pues, cómo se ha ido expandiendo la estructura que tiene ahora de esta onda de choque en el tal. Y bueno, hacen su análisis y encuentran que, bueno, que todos los orcs que están sobre lo que se llaman AGNs, o sea, núcleos activos de galaxia, que son activos en radio, lo que quieren decir que tienen una emisión en radio considerable, que puede estar conectado además, como decía antes, como consecuencia de una fusión de dos agujeros negros supermasivos. Y ese argumento podría explicar
Y con los modelos, pues en principio podrían explicar este tipo de objetos que estamos viendo, los orcs. Y lo detallan un poquito más en esto, ¿no? En el artículo. Sin embargo, todavía no se pueden descartar ninguna de las tres hipótesis, porque las otras dos también son igualmente viables. Todavía no se tienen modelos detallados de, por ejemplo, cómo conseguir que sean los dos lóbulos puestos uno encima de otro, en hacerlo bien no se ha hecho en esta perspectiva, con estas circunstancias, con lo que se conoce, con los parámetros extras que no he mencionado apenas sobre la polarización y la estructura interna que tienen. Y de igual manera, lo siguiente que pudieran ser interacciones entre galaxias, porque como os digo, pues se ven un poquito ahí entre tal. Y nada, y entonces pues básicamente pues los que dicen que habrá más artículos donde lo detallarán un poco más, pero que en principio pues empezamos a aclarar lo que son estos bichos, que encontramos que están asociados ya claramente a objetos extragalácticos, a galaxias con núcleos activos de galaxias, que además pues son brillantes en radio. A mí me produce especial satisfacción la hipótesis de que la estructura que se ve, satisfacción personal, o sea, quiero decir, sin ningún argumento científico, la hipótesis de que la estructura que se ve es un anillo ecuatorial y un anillo polar. Porque eso nos permite seguir en la idea de que la estructura global podría ser más o menos esférica, ¿no? Y estar compuesta de diversos anillos con azimuts diversos y tal. Eso creo que es interesante. Lo que pasa es que no sé si es fácil de generar a nivel de dinámica galáctica. Eso es lo que hay que mirar. Y es que lo que también comentan en el artículo, básicamente ya al final, es que posiblemente las galaxias que están alrededor, que pertenecen al grupo o cúmulo de galaxias donde está este objeto, han tenido un papel en la formación y el desarrollo de la estructura, particularmente la estructura interna. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esos arcos que vemos son por eso? Porque pueden ser por la proyección o porque pueden ser que se han originado por los movimientos de galaxias, porque han interaccionado con el medio interestelar de la una de la otra, con el movimiento. Y claro, y tenemos, a efectos prácticos ahora mismo tenemos uno observado bien, que es estas nuevas observaciones. Posiblemente descubramos poco a poco más, aún pues iremos descubriendo más objetos. Este llama mucho la atención. Sí, vale. Es casi anecdotal evidence lo que tenemos ahora mismo. En la figura 14 que le ha enseñado Francia antes, donde tratan de dar algún modelo de qué es esa estructura que se puede ver ahí, pues aparece lo del anillo polar y el anillo ecuatorial, aparece lo de que pudieran ser dos lóbulos con dos círculos, uno delante y otro atrás, y la tercera opción, que yo creo que es la que quiere poner de relieve el papel de las galaxias internas del cúmulo en la formación de la estructura, simplemente señalan un círculo por ahí y dicen another ring. Otro anillo. Otro. Parece como en plan de otro circulín. La de la derecha que está enseñando Ángel. Otro anillo. Pero creo que lo que quieren es como poner de relieve que podría haber un anillo debido a las galaxias que rodean a la galaxia central y tal. Claro.